De Política, un espacio de análisis y reflexión. La democracia se construye con libertad para expresarse, tolerancia y respeto para la opinión distinta. La democracia no es perfecta, pero sí perfectible, con instituciones y reglas para la estabilidad y el bien común. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo programa de política que lo transmitimos en la plataforma La Data. Como ustedes observarán, tengo un invitado de excepción y se trata del doctor Fabián Alarcón, expresidente constitucional de la República, un político de larga data, y voy a comenzar ya al ruedo. Viendo, doctor Alarcón, su currículum, la pregunta es, ¿qué no ha sido usted? Porque ha sido pues concejal, presidente de comisiones, ha sido legislador nacional, provincial en varias ocasiones, presidente de comisiones, presidente del Parlamento y presidente de la República. ¿Usted qué? ¿Ya nació? ¿Con qué influencia? Cuéntenos. Sí, esa es la pregunta que a veces me hacen. Y yo repito que empecé mi vida política, doctor Rivera, muy joven. Empecé porque mi padre, que era el doctor Ruperto Alarcón Falconi, que las generaciones seguramente no lo ubican, él fue candidato a la presidencia de la República, claro, frente al doctor José María Velasco Ibarra, el imbatible doctor José María Ibarra. Estamos hablando de que... 1952. Ya. Antes fue Contralor, antes fue Ministro de Estado. Claro, gran Contralor. Gran Contralor. Padre, sí, fue vicepresidente de la Asamblea Constituyente, del 46 creo que fue. Sí. En fin, embajador, se ocupó una larga trayectoria. Yo empecé a acompañarle en política desde que tenía 12, 13 años. Y realmente me gustó la forma en ese momento de hacer política, era totalmente diferente a la actual. Claro. Pero bueno, entonces adquirí ese cariño de activarme en política desde muy temprana edad. Y mi padre murió cuando yo tenía 20 años aproximadamente. Yeah. Y me presenté de candidato a concejal de Quito cuando tenía 22 años. Y fui electo. De ahí comenzó mi carrera política. Antes fui dirigente universitario, presidente de la Asociación Escuela de Derecho de la Universidad Católica, lo que también me dio una gran experiencia, un trato con la juventud, que yo también en ese momento era muy joven. Jovencísimo. Y luego... Un pelado, diríamos. Un pelado. Y luego, y esto sí es importante, cuando llegué al Consejo Municipal el primer día, me dijeron, usted no puede entrar, tiene que venir su papá. Digo, si yo soy el concejal, no es mi papá. Bueno, entonces de ahí ya, viendo la carrera política, me empecé a organizar en los barrios, en las parroquias, en el país, y ya vino una larga trayectoria política con triunfos y con fracasos, como es todo en la vida. Pero ante el fracaso, al día siguiente estaba trabajando otra vez en política aceleradamente. Así es que me viene de vocación de mi padre, el doctor Ruperto Alarcón Falconi. Claro, su padre un hombre en la historia, ¿no? Sí. Un gran embajador, diplomático, un contralor implacable. Así es. Y candidato presidencial. Diríamos que en la única vez que Velasco Ibarra de las 5 no solamente que gana, sino que cumple su mandato, ¿no? Así es, sí. Claro. En esa época tenía de ministro de gobierno, recordará al doctor Camilo Ponce Enríquez. Así es. Y en el 56, que mi padre, terminada la campaña del 52, Velasco Ibarra, seguramente porque era el principal opositor político, le ofreció la embajada en España. Entonces se fue 4 años de embajador a España. En ese periodo las cosas cambiaron y Camilo Ponce ya estaba fuera de mi padre, que ya se fue, estaba dominando la derecha política del país. Allanado el camino. Allanado el camino. Y le cuento algo muy especial, doctor Rivera. Mi padre vino acá para ver si competía o no. Le llamó el cardenal ese entonces, Carlos María de la Torre, creo que era. Carlos María de la Torre, les juntó a los dos. Uno de ustedes renuncia, dijo. Los dos no pueden competir en el mismo lado de la derecha. Porque mi padre era un hombre conservador y de derecha. Entonces mi padre dijo, no tengo problema. Yo me retiro, Camilo, y me voy, regreso a la embajada. Oiga, pero... Y así lo hizo. Fabián, pero presidente, qué linda anécdota, ¿no? Porque da cuenta de que en el pasado, en la política había decencia, Así es. generosidad, Así es. desprendimiento. Así es. Un presidente
le invita a que sea diplomático su contrincante. Exacto. Eso da cuenta de la enorme estatura moral de ese tiempo, de la clase dirigente y obviamente de su padre y obviamente del presidente José María Castrobarra. Totalmente, porque eran contendores, pero no eran enemigos, ni era nada que sea insultos en la campaña, ni mucho menos. Mi padre admiraba a Velasco Ibarra también, un gran ecuatoriano, pero nunca tuvieron dentro de la campaña una posición radical uno contra el otro. Mi padre ganó en toda la sierra, donde gana Velasco es en Guayaquil, y ahí es la diferencia de votos, que fue pequeña comparado con las otras elecciones de Velasco Ibarra, hablemos 1960, que sacó más votos que todos los candidatos juntos. Arrasó. Es verdad. Entonces mi padre se queda diplomático muchos años, y luego ya regresa al Ecuador cuando hubo una dictadura militar, entonces renunció de inmediato. Qué bonita historia, concejal tan joven. ¿Su primera diputación? Mi primera diputación en los primeros meses fue... ¿Y por qué partido? Ya. Porque luego le quiero hacer una pregunta un poco incómoda. No hay ninguna incomodidad en ninguna de las preguntas. Yo llegué a la primera diputación por el partido FRA. Ya. Perdón, por el Partido Demócrata. Ya. La primera diputación. Gané largamente. Estamos hablando de la organización que creó este otro gran ecuatoriano, Francisco Huerta Montalvo. Así es, un hombre para mí admirable. En todos los sentidos, de inteligencia, de capacidad, de lealtad. Yo creo que fue un gran ecuatoriano, Francisco Huerta, y mi experiencia en ese partido, que reunía lo mejor de la clase política del país. Sí, señor. Pero así reunía de todas las provincias. Sí, me acuerdo personajes, creo que Heinz Meller, Javier Muñoz Chávez, así es, Luis Piana en Guayas, claro, Marco Proaño. O sea, era un partido de élite en cuanto se refiere a la dirigencia política. Mucho crecimiento. Claro que sí. El problema fue que Pancho cometió un error. A mi modo de ver, cuando él era presidente prácticamente de la República en las encuestas, aceptó 2 ministerios en el gobierno de Hurtado, de Osvaldo Hurtado. Y eso le costó. Sí. Le costó tremendamente, se deterioró en sus ministerios y ya no fue la fuerza que tenía antes. Oiga, totalmente de acuerdo, presidente. Y le voy a contar una anécdota para que nos conozcan. Cuando el presidente Hurtado tenía una enorme crisis allá en 1982, la crisis del petróleo, habíamos pasado la guerra de Paquilla, deuda, crisis global, y necesitaba una alianza, me cuenta, yo era su secretario en la presidencia, dice, voy a hacer una alianza con el Partido Demócrata. Digo, fabuloso. Y hay que entregar una cuota, porque los acuerdos eran sobre la mesa. Así es. No era por debajo de la mesa. Así es. Y se decide entregar el Ministerio de Economía, a Morillo Batle. Así es. Y yo digo, ¿y el de Salud? Ya. Me dice Francisco Huerta Montalvo. Le dije, presidente, para usted un lujo. Así es. Pero para Francisco Huerta Montalvo una tragedia. Así es. Porque acaba de perder la presidencia en 1984. Y yo le dije eso varias veces porque tenía una muy buena amistad con Pancho, del Partido Demócrata. Él me decía a veces ciudadano, trataba así de ciudadano. Le digo, Pancho, vas a desgastarte. Piensa bien lo que estás haciendo. Me dijo una frase que ya no hablé más. Yo soy incombustible, ciudadano. Entonces, Pancho, acepto. Ya no quedaba otra alternativa. Lo hizo por patriota. Por patriota, por ayudar al país en ese momento que estaba en crisis. Y tenía a veces gestos conmigo muy importantes. En una de las elecciones me llamó un día y me dijo, ciudadano Fabián, estamos armando las cosas para las próximas elecciones. ¿Qué quieres ser y dónde te sientes mejor? ¿De candidato a prefecto provincial o candidato a diputado encabezando la lista de Pichincha? Entonces dije, y me dijo, prefecto, difícil, está a la izquierda democrática, la democracia popular. Diputado, sales a la fija, tú escoge. Déjame esta mañana, le dije. Ya. Luego me dice la respuesta. Ya, con mucho gusto. Ya tenemos, vamos a hacer un pequeño corte. Les voy a pedir que por favor no se descuelguen, sigan conectados con nosotros, que regresamos. Estoy pues con el expresidente constitucional de la República, Fabián Alarcón Rivera. Por si acaso, por Rivera no hay ningún vínculo. No hay ningún vínculo. Usted es de arriba, yo soy más o menos del medio y del otro lado. No, exactamente, creo que es al revés. Bueno, vamos a regresar en un instante.
Congreso con el expresidente Fabián Alarcón. ¿Qué le respondió usted a la culminación de Francisco Huerta Montalvo? Eso demostraba una gran confianza que tenía y un afecto importante. Entonces, si al día siguiente le llamé, digo, mira, sé todas las dificultades que voy a tener siendo candidato a prefecto. Repito, por la fuerza que tiene la izquierda democrática y la democracia popular, pero voy a competir para prefecto. Entonces me dijo, ciudadano, está hecho, compites para prefecto. Y esa fue lo que gané. Pero acto de valentía, ¿no? Sí, porque me lancé. Porque era una sola función. Una sola función y con una organización que tenían los dos partidos que he manifestado en todo Quito. Así es. Claro, yo también tenía una organización muy importante en el sector popular, realmente importante, estructurado en toda la provincia. Entonces preferí ir de candidato a prefecto. No querí todavía iniciar mi carrera legislativa. ¿Cuáles eran sus adversarios para la prefectura? Marco Landazuri, principalmente de la izquierda democrática. Una gran persona. Una gran persona. Y no me acuerdo el nombre del candidato a la democracia popular en ese entonces. No me acuerdo del nombre, pero en todo caso salí con bastante votación de diferencia con el inmediato contendor, que fue la izquierda democrática, y estuve 4 años en la prefectura provincial. Sí, bueno, la democracia popular nunca logró ganar la prefectura en Pichincha. Quizás el único momento que estuvo cerca fue con la candidatura de Marcelo Dotti, que en ese tiempo era contendor de Rafael Reyes, y luego de Federico Pérez, que eran de mi partido. Los dos de ellos, o sea, pusimos 3 prefectos en poco tiempo. En mi caso personal, luego fue, ¿cómo se llama? Cuando compitió con Marcelo Dotti, Rafael Reyes. Rafael Reyes. Y luego fue la tercera diputación, la prefectura de Federico Pérez. ¿Cuán gratificante, presidente, desde el punto de vista humano, compara usted la prefectura con el ejercicio de la representación legislativa? A ver, la función que más me sentía cómodo, que más añoro, la de concejal. La de concejal, primero no ganábamos sueldo, absolutamente nada. Ni dietas, no se ganaba. Ni dietas, ni sueldo. Ni autitos nuevos. No, nada de eso. Entonces, esa función, como Sixto, ahí fue en época de Sixto Durán, me nombró presidente de la Comisión de Barrios, porque otros pedían la Comisión de Finanzas, la Comisión de Obras Públicas. Claro. Yo, como estaba empezando la política, dije, voy a tomar las comisiones que más me permitan el acercamiento con la gente, con el sector popular. Entonces tuve la presidencia de la Comisión de Mercados, la presidencia de Barrios, y eso me dio un gran apoyo para mí de la cultura, ¿no? Un reconocimiento de la gente. Un reconocimiento a la gente, porque no estaba casado todavía, no había barrios o parroquias que no visitara permanentemente. En lugar de irme a hacer deporte o cualquier cosa, me iba a los barrios populares, a jugar fútbol con ellos, en fin. Entonces esa función realmente era de gran importancia para mí. Las otras sí, también. El Congreso Nacional es una cuestión en la cual uno puede desarrollar otra actividad diferente, legislativa y fiscalizadora. Así es. Y tuve el honor de ser 3 veces presidente del Congreso, aunque aún nos dicen que son 4. Tuve el honor de ser presidente de fiscalización, de asuntos judiciales, de asuntos internacionales. En fin, el Congreso era también una función que me permitía servir a la gente a través de otras actividades. Y eran tiempos de calidad, ¿no? No, pues había legisladores, si recuerdo alguno, y perdón que me olvide, el doctor Meller, el doctor Juan José Casteló, Vladimiro Álvarez, Maguat, Jaime Nebot, Andrés Vallejo y Carlos Vallejo, Raúl Vaca, Jaime Hurtado también. Jaime Hurtado, no coincidimos. Ya. Pero estos nombres que están, y me olvido de muchos, por supuesto, de los que eran de primera categoría. Ojalá no me reclamen ninguno que no lo he mencionado, pero era realmente la excepción. Habían personalidades, grandes oradores, grandes expositores. No se permitía leer en ningún momento. No, pues ahora usted ha visto, hay legisladores que van con un papelito que alguien lo escribió, y había un parlamentario en la época del presidente Correa, me parece, que no podía hilvanar 3 líneas que le habían escrito. Así es. Para leer tenía que pedir autorización al presidente del Congreso, para leer un artículo nomás. Claro. Pero no. Por eso se supone que es parlamento, porque viene de parlar, de parlamentar, de hablar. No es un club de lectura. Correcto. No. Es buena definición. Era un congreso, y en ese congreso, con esa calidad de personas, fui presidente del Congreso las 3 veces, ¿no? Fuimos compañeros en una legislatura, sí, con así usted, doctor. Así
había consensos, había Éramos claridad, adversarios guardando la amistad, el respeto, ¿no? Y la así es, consideración así es, mutua, ¿no? así es, y eso así debe ser, Así debe porque ser. no todo el mundo puede estar de acuerdo con Así todo el debe mundo, ser. pero sí refleja que teníamos un respeto mutuo y no teníamos la actitud de ser realmente groseros, ni mucho menos en nuestras intervenciones, ¿no? Ni el estigma. Diego Delgado también me olvido de él. Diego Delgado, gran luchador. Marco desde la Proaño izquierda. también estaba. Marco Proaño También estaba en el Maya, Congreso, otro así gran personaje de la política ecuatoriana. Así es, o sea, realmente era un congreso importante desde el punto de vista de cultura, de intelectualidad y de conocimiento político. Sí, es verdad. Y cuando a veces yo escucho a algunos jóvenes que estigmatizan el pasado y lo toman como sinónimo de mediocridad, de corrupción, me parece que están bastante equivocados. Obviamente hay las excepciones de rigor, pero había decencia, había altura, Respeto. había formación, había respeto. Que es lo más importante en Claro. una institución colegiada. Claro. ¿No? Es lo más importante. Sí. Sí, yo tengo, digamos, recuerdos muy gratos del Congreso Nacional en todo sentido, porque jamás busqué el rivalizar personalmente con ningún legislador. O sea, usted nunca personalizó Nunca. un conflicto. Y una cosa importante, yo fui candidato siempre del centro izquierda que llamaban, Ya. MPD, Izquierda Democrática, Democracia Popular, todos, Sí, sí. menos del Partido Social Cristiano, que lanzaba su candidato a presidente. Así es. Nunca me apoyó a mí el Partido Social Cristiano en votos para presidente del Congreso. Siempre fui del otro sector, las tres ocasiones, ¿no? Esa información es positiva. Muy ¿no? positiva, Sí, porque sí. tenían confianza de diferentes partidos, como Por los que le acabo de supuesto. manifestar. Así fue. Partidos fuertes, socialistas, en fin. Y partidos serios. Es partidos serios. Sí, sí. Entonces, Pachacuti, o sea, me apoyaron todo ese sector en las presidencias. Oiga, presidente, le voy a hacer una pregunta que, Sí. que espero no lo tome usted como falta de respeto ni reverencia, pero la gente suele, como que somos un país proclive a estigmatizar, a adjetivizar, a tener juicios definitivos sin averiguar y a indagar a la gente. A usted se le achacaba como que iba de un partido a otro. Esa es la imagen que se vendió. ¿Qué respuesta usted le daría? Sí, a quienes con mucho gusto, ¿no? Primero, yo no me he cambiado de partido, ni me han expulsado, ni me he desafiliado de ningún partido. Ya, Milité inicialmente en el Partido Patriótico Popular, que era de mi padre, correcto. que tenía un gran sentido social. Yo creo que era un liberalismo del fondo, a pesar de que mi padre era conservador, pero tenía una amplia actividad en materia social, y con su ideario. El Partido Patriótico Popular, después que falleció mi padre, no alcanzó los requisitos que la ley exigía y desapareció. Jurídicamente se extinguió. Se extinguió jurídicamente. Ya. Entonces tenía que, si quiero hacer política, tenía que ir a otro partido, que tenga más o menos una línea parecida a los principios de los que había militado. Entonces de ahí fui al Partido Demócrata, Claro, del que hablamos. que hablamos de Pancho Huerta, que tenía principios igualmente de libertad, justicia social, etcétera, etcétera. De ahí pasé a otra línea ideológica, perdón, el Partido Demócrata, que tenía Que brillantes también, elementos. Que también se extinguió. Se extinguió, Es verdad, porque Pancho sí, ya sí. dejó el partido. Sí, así. Y hubo un conflicto de interés. Cuando hay muchos de primera calidad de un partido, Vienen los conflictos. Imagínense, estaba Carlos Ferolum, Claro. el mismo Meller, estaba Marco Proaño, estaba Javier Muñoz Chávez. Entonces era una alta actitud de O sea, dirigencia una que había. primera línea de... Rodrigo Espinosa. Excepcional. Excepcional. Sí, Entonces, sí. lamentablemente desaparece el Partido Demócrata también porque no llega a los requisitos. Y digo, ¿dónde voy? Me hablaban de que vaya un partido enorme en esas épocas, Ya, no quiero mencionar el nombre, que encabezara también la lista de diputados nacionales. ya, Según los dirigentes de ahí, hubiera sacado 1 millón de votos porque era un candidato presidencial muy fuerte de la costa. ya. Pero preferí irme con el FRA, Ya. que era el Frente Radical Alfarista, ¿no? muy similar al Partido Demócrata. Totalmente, Sí, porque era dentro de la línea que se dio al Partido Liberal en varias fracciones. Entonces fui al partido, digamos, ahí inicié mi actividad también del Congreso, con la cual fui 3 veces elegido provincial y una nacional. Así que el cambio de camisetas nunca hubo. 4 veces en el Parlamento. Exacto, cambio de camisetas nunca hubo. Qué bueno, presidente. Jamás. Qué bueno, presidente. Sobre todo, a mí me da una enorme satisfacción. Lo conozco a usted y claro, tengo
sin duda alguna el mejor de los conceptos. Vamos a continuar, nos esperan un instante, no se descuelguen, sigan conectados, que regresamos con el expresidente constitucional Fabián Alarcón. Bueno, regresamos con el expresidente Fabián Alarcón y nos contaba pues de los 4 periodos legislativos en el Parlamento, de 3 ocasiones presidente del mismo, y de que de que había un cambio de camisetas cada momento es una falacia, es una farsa, porque nos ha dicho que las 2 organizaciones en las que él militaba, que era el Partido Patriótico Popular y luego el Partido Demócrata, simplemente se extinguieron. De tal manera que no es que usted se puso otro color. ¿Qué más nos puede agregar sobre eso? Que ahora veo que hay una gran facilidad ahí sí para cambiarse de camisetas y todo. Van desde el partido más de derecha, se pasan al partido más de izquierda. O sea, no cuentan absolutamente las ideologías para esas personas. Y la ideología es una visión de la vida. Entonces, no cuenta eso. Y lo hacen con gran facilidad. Sí. Y la gente ni les toma en cuenta. Se ha normalizado, ¿no? Se ha normalizado completamente. Como se ha normalizado también la corrupción, pues. Así es. Yo creo que, por ejemplo, en mi época debe haber habido actos de corrupción. Por supuesto. Pero no en la magnitud. Que la excepción es el que no sea corrupto. Eso es la diferencia. Pero en esto quiero recalcar, se dedicaron un tiempo ciertos periodistas, ¿no?, a destruir a la clase política de ese entonces. Se dedicaron con todo. ¿Y qué les salió después que destruyeron a la clase política, la desperdiciaron? Les salió otra persona, porque la crearon prácticamente, les salió otra persona que gobernó el país durante más de 10 años. O sea, mire, presidente, me encanta escucharle esta parte. Y hay muchos analistas que creen que este discurso de la antipolítica, del estigma, de la descalificación o de rechazo a la política como tal es una forma de degradar la misma y que luego, en vez de mejorar, se empeora. Quedaron con una sorpresa enorme. Se degrada. Una vez que desprestigiaron esa clase política, y la política tiene que ejercer a los políticos. Por supuesto. O sea, aquel que dice yo no soy político y quiere incursionar en política está mintiendo totalmente. Está tratando de engañar a la gente. Pero una política que debe ser de experiencia también, salvo casos excepcionales, que vayan poco a poco. Vea, en Colombia, por ejemplo, en determinada época, para ser candidato a la presidencia de la República tenía que haber pasado por el Senado, diputados, tenía que haber sido embajador, ministro, etc. Y ahí estaban calificados, no porque una ley lo exigía, pero ante la opinión pública para ser candidatos a la presidencia de la República, con excepciones, repito, importantes. Por supuesto. ¿No? Que hay gente que sin haber actuado en política, actúa y lo hace muy bien. Claro. Eso es otra cosa totalmente diferente. Y igual en Estados Unidos, ¿no? Usted ve que quien aspira a ser nominado por el Partido Demócrata o Republicano, pues, o ha sido gobernador o senador de su estado durante décadas. Claro. ¿No? Igual en Inglaterra, en Europa. Sí, y otra cuestión, Ramiro, es realmente un error el limitar que un legislador pueda ser reelecto una sola vez. En los Estados Unidos hay legisladores con 20, 30, 40 años que representan a su estado. Igual en Alemania. En Alemania, es la experiencia, porque no hay para tantos en el Ecuador para que puedan renovarse de esa manera. Sí. ¿No? Entonces ahí viene la improvisación, ahí viene la mediocridad. No digo en todos, hay gente que es muy preparada, inclusive en el actual Congreso. Pero hay muchos que no están para ser legisladores. Entonces, un error haber puesto esa disposición legal, porque en el Parlamento se aprende, se adquiere experiencia para seguir adelante. Y no solamente eso, usted se acordará que en una época el periodo de legislador era de 2 años. 2 años, así es. No había ni siquiera tiempo para aprender el procedimiento, leer las normas reglamentarias, los mecanismos de debate, y ya uno tenía que irse a la casa. Así es la verdad. Entonces, yo creo mucho en la preparación política y en la experiencia que uno va adquiriendo desde muy joven hasta llegar a las más altas funciones del Estado, repito, con excepciones. Yo creo que la gente va a coincidir con usted, y casi todos los cientistas políticos, los politólogos examinan ese tema. Como que nos vamos de un extremo al otro extremo. Exactamente. Acuérdese usted que cuando se sale de la dictadura,
se prohíbe la reelección aún de un alcalde. Así es. Una barbaridad. Claro, porque si usted tiene un buen alcalde, demos un ejemplo. Yo sé que las circunstancias han cambiado en Guayaquil, pero el gran Guayaquil moderno se le debe a León Febres Cordero y a Jaime Nebot Sadi. Indudable. Claro. Indudable. ¿Por qué? Porque tenían chance de reelegirse, porque ya habían tenido la diferencia, una importante experiencia, y tenían obras que habría que continuar, no dejarlas a un lado. Entonces Guayaquil cambia radicalmente desde la presencia de Febres Cordero en la alcaldía, y luego ya la de Jaime Nebot, que también hizo una muy buena alcaldía. Sí, es verdad. Para ponerle en el caso de Quito, cuando Rodrigo Paz gana, y ahí sí le gana a usted, ¿no? A mí ganó a mí. ¿Ya? No, nadie va a desconocer que Rodrigo Paz fue un gran alcalde y no pudo ser reelecto porque había la prohibición. Había la prohibición. Yo reconozco que Rodrigo Paz fue un muy buen alcalde. Quito se dividió en dos partes, porque Rodrigo Paz me ganaría con 2%, 3%, pero llegamos a pasar del 40%. O sea, era una votación importante para uno y para el otro, ¿no? Ahí, ¿por qué se perdió? Yo cometí, aparte de la personalidad de Rodrigo Paz, que luego fue funcionario de mi gobierno. Claro, usted lo designó director del Consejo de Modernización del Estado. Así es. Exactamente. Y generosamente aceptó. Hizo un gran papel. Nos hicimos amigos ya mucho más pasadas las campañas electorales, y tuvo una gran colaboración de él. Así que yo soy partidario de si el candidato es bueno, se ha cumplido bien la función, que lo decida el pueblo. No ponerle limitaciones, porque eso no es democracia. Perfecto, perfecto. Y fíjese usted que los países que han logrado un crecimiento sostenido, un desarrollo social equitativo, un progreso, han sido aquellos países que han tenido políticas de continuidad. Correcto. Un ejemplo es Chile, por ejemplo. Así es. La continuidad es fundamental, y sobre todo estableciendo ciertas... Cuando es virtuosa, ¿no? Exacto. Estableciendo ciertas políticas de Estado en el cual coincidan, que eso le ha faltado al Ecuador. Puede haber consenso para repartirse comisiones legislativas, para repartirse ministerios, pero usted no habrá escuchado que ningún candidato hasta ahora dice lo que piensa hacer, por más que no estamos en época todavía electoral, pero ya para saber más o menos por qué camino enrumbarse, sin que esto signifique campaña electoral. Por supuesto. No conocemos lo que piensan sobre múltiples problemas del país. Sí, eso es lo que yo he señalado. Creo que tenemos 17 partidos y movimientos, y yo no conozco más de 2 o 3 que puedan articular un pensamiento durante 2 o 3 minutos en los medios de comunicación. Oiga, presidente, qué pena. Se nos ha ido el tiempo. Es media hora. Yo quiero comprometerle a usted que me acepte una segunda invitación. Claro que sí, doctor Rivera, con muchísimo gusto. Porque creo que nos queda algunos temas, elementos de hablar en el papel, ¿no? Así es. Al menos en mi memoria se me quedan 2 o 3 temas que creo que será muy fructífero conversar con usted. Vamos a terminar este programa, por cierto, yo agradeciéndoles de verdad muchísimo para que nos comprendan, nos entiendan y nos acompañen. Y quisiera, presidente Alarcón, para que se despida, ¿cuál sería, si tendría que dar un mensaje corto a los ecuatorianos, qué los diría en esta coyuntura? En esta coyuntura que estamos pasando muy difícil en todos los aspectos, y yo diría primero una reconciliación nacional, hablar de 2 o 3 temas que sean políticas de Estado para el país, no de movimientos ni partidos, y de ejecutarlas. Porque si seguimos como estamos, yo creo que vamos a tener tiempos mucho más difíciles que los que estamos atravesando. Aquí está la voz de la experiencia, de la sabiduría, del hombre que ya pasó por el poder y piensa mucho más allá. Muchísimas gracias, presidente. A usted, muchas gracias. Vernos de nuevo aquí. Claro que sí, claro muchas que gracias. Sí. A ustedes también, infinitas gracias. De política, un espacio de análisis y reflexión. La democracia se construye con libertad para expresarse, tolerancia y respeto para la opinión distinta. La democracia no es perfecta, pero sí perfectible, con instituciones y reglas para la estabilidad y el bien común.